lo puede decir usted hoy con el periódico de ayer. Sí, viendo lo que pasó hoy. Pero ese señor ofreció... Andrés, el señor ofreció un programa de gobierno incompleto, pandito, no lo ofreció. Lo que sea. Ofreció ser alternativa de Gustavo Petro, no que se iba a unir a Gustavo Petro. Y su vicepresidenta también, su fórmula vicepresidencial también lo ofreció. Él ofreció ser alternativa de gobierno, no de gobierno, de candidatura. La gente que votó por Rodolfo Hernández, o la inmensa mayoría de gente que votó por Rodolfo Hernández, pienso yo, votó por él únicamente para impedir la victoria de Gustavo Petro. Pero este señor nunca ofreció una visión de país, nunca ofreció un programa de gobierno. Para eso es la segunda vuelta. ¿Usted qué cree que pasa en las segundas vueltas en los países? Que la gente vota por uno para evitar que el otro llegue. También es válido. Jamás ¿No se acuerdan los 10 puntos, Andrés, que él publicó en sus redes sociales? Eran 20 puntos y hablaba de los temas de glifosato y hablaba de los temas LGBT. La propuesta de gobierno más raquítica y superficial que yo he visto en la historia que llevo viendo la política colombiana era de Rodolfo Hernández. Prácticamente no ofrecía nada, nadie sabía qué pensaba. Por eso no voté por él en primera vuelta. Por eso no voté por él en primera vuelta, pero me derrotaron en primera vuelta y tenía solo dos opciones. Andrés Mejía está en el grupo, María Consuelo, en el grupo de los listos que están haciendo la alineación después de que pasó lo que pasó y ahora que vemos la foto de Rodolfo Hernández. Pues claro que era un candidato flojito. No es cierto, Néstor. Pero entonces el problema es del sistema. Entonces el problema es del sistema, porque entonces el sistema te puso a escoger, entre dos opciones, Héctor, que tú no podías escoger. Entonces el problema es el sistema, porque es que ¿sabe cuál es el problema aquí más grande, Héctor? Que entonces a partir de ahora, ¿qué se le cree a un político cuando habla? ¿Qué se le cree? Nada. Que eso es un problema ético muy serio, porque mire, todo lo que dijeron hoy parece que fuera mentira. Y entonces ¿qué? Yo sí creo que con lo de Rodolfo no es cierto. Mire, Rodolfo Hernández, por ejemplo, había dicho clarísimo y lo ratificaba cada vez que volvían y se lo preguntaban, que si él no llegaba a la segunda vuelta, votaría en la segunda vuelta por Gustavo Petro. Lo dijo decenas de veces. Entonces yo no sé a quién engañó, porque él siempre dijo que a él, de los demás candidatos, Héctor, el que más le gustaba... Antes de haber ganado primera vuelta. Eso lo dijo en diciembre del 2021. Obvio, claro, lo dijo cuando no llegaba antes de la primera vuelta, por supuesto. Esa frase de Rodolfo Hernández es cierta, solo que le falta decir que fue a finales del año pasado, se le apareció la Virgen, se metió a segunda vuelta y ahí fue donde se acobardó, se asustó, cualquiera de las hipótesis que usted quiera, se escondió y ahora anuncia su cercanía con el gobierno de Gustavo Petro. Vamos a tener de todas formas, Paola, un escenario muy interesante. No hay nadie, otra vez, no vuelve a haber nadie hoy que le vaya a hacer oposición a Gustavo Petro, diferente a Álvaro Uribe. Diferente al Uribe. Nadie más. Otra vez, nadie todos. más. Que pues hay que esperar la reunión de hoy, ¿no? El liberalismo, maneras, todos pues, montados, y Rodolfo, el derrotado, todos montados en el vagón del gobierno. Sí, en la Petroneta, entonces ahora todos montados. Pero mire, ¿qué queda Rodolfo Hernández con deuda con la opinión? Puede ser. Que no tenía ganas de ganar, puede ser. Que decepcionó a muchos, puede ser también. Pero ¿qué esperaban ustedes entonces que hiciera Rodolfo Hernández? Es decir, salir a nadar contra la corriente cuando todo el país y todos los líderes políticos del país, desde Álvaro Uribe, que se va a reunir finalmente hoy, pues César Gaviria, Germán Vargas, todos se están reuniendo, se están tomando fotos con Petro, que pasamos, entre otras cosas, en un abrir y cerrar de ojos de un Petro retórico para todo el mundo a un Petro estadista. Él dijo, ¿no?, que era diferente a ellos y que se comportaría diferente a ellos. ¿Eso nos dijo o no? Esa es una buena pregunta. ¿Qué esperar de Rodolfo Hernández? Pues sí, pero sí. ¿Qué podría hacer, padre? A ver, si estamos en un ambiente de reconciliación, estamos en la etapa jerocrítica, pero una oposición reflexiva seria. Yo no estoy pidiendo odios, que eso quede claro, porque aquí la gente todo lo entiende blanco o negro. Yo no estoy pidiendo odios, yo estoy pidiendo acuerdos, pero desde la oposición, desde la defensa de unas ideas, desde claridad. Mabel, perdóneme, Paola, es que estoy aquí chateando con una integrante del equipo de empalme de Gustavo Petro. Pero hay un tema muy importante ahí, es que tomarse una foto no quiere decir simplemente que ya se superan las diferencias. No, es que el problema no es la foto, el problema es lo que pone con la foto. El tema es el fondo. El problema, ¿por qué Rodolfo Hernández no puede declararse en independencia? O sea, ¿por qué tiene que subirse a la coalición de gobierno? ¿Sabe qué es lo que pasa? Indigno totalmente. Que 10,5 millones de personas en esa lógica que votaron por Rodolfo Hernández
terminaron votando por Gustavo Petro. Bienvenidos, eso fue lo que pasó. María Consuelo, usted y los 10,5 millones de personas que votaron por Rodolfo Hernández terminan apoyando el proyecto político de Gustavo Petro. En la lógica en la que se está moviendo esta dinámica. Rodolfo Hernández haciéndole el elogio, diciendo comenzó el cambio. ¿Estamos de acuerdo? Pero además entonces Petro no ganó con 11,2 millones votos. Petro metió en las elecciones 21 o 22 millones de votos. Esa termina siendo la realidad política del día. Néstor, la teoría del caballo de Troya está sustentada, entre otras cosas, yo recuerdo la entrevista que usted le hizo al futuro ministro del Interior, al doctor Prada, aquí en Blue Radio, al día siguiente de las elecciones, pues el martes siguiente, y le pregunta, ¿Ángel Becasino trabajaba para ustedes? ¿Trabajaba para Gustavo Petro? Ángel Becasino, le recuerdo a la audiencia, el publicista y el estratega de Rodolfo Hernández. Y lo que soltó fue una risita cómplice. O sea, de alguna manera no lo dijo de frente, pero con la risa lo aceptó. Entonces, pues aquí empezó a caerse la careta con esa entrevista. Pero y ustedes, los engañados, en los que me apunto... Los irresponsables. No, yo no me siento irresponsable. Yo voté completamente a conciencia. A conciencia de la información, de la información que yo tenía. Presidente, no, Héctor, y me parece un poco insultante que usted le diga a la gente, de acuerdo cómo votó, si es irresponsable o no, porque yo estaba en completa conciencia del voto que estaba ejerciendo, pero con la información que tenía, la información que tengo hoy, Héctor, de pronto me hubiera hecho votar diferente. Héctor, su voto es responsable. Usted votó por el que sea, yo sospecho por el que votó. Además, su voto no está más cualificado que el mío, lamento informarle. Exactamente, le iba a decir eso. La gente vota por el que le parece a conciencia, de eso se trata el voto. Y el voto no se decide responsable. Es que el airecito de superioridad es una cosa muy increíble. Sí es irresponsable. Sí es irresponsable cuando uno sabe aquí que estamos la los intelectuales, que estamos puede los salir progres, elegida, estamos los pilos y allá la gleba, el lumpen. Cuando la persona que no puede voy a salir elegida no que está me insulte formada. al aire. Me parece muy grave que además descalifique así a sus compañeros diciéndole irresponsable porque votó diferente a usted. No, señor. Cuando la persona que va a salir elegida no está formada para ser presidente, a mí sí me da pena, pero eso se llama irresponsable. ¿Y quién decide, todo lo que quiero a María Consuelo, ¿y quién decide que está capacitado? Pues la gente que no vota por Petro está pensando que los que votaron por Petro, usted y los que votaron por Petro son unos irresponsables. No, le insisto que no, Néstor. Le insisto el camino del epíteto ahí no es bueno, Héctor. El camino del epíteto de decirle a otro irresponsable no es bueno. Héctor, todo el mundo vota desde su conciencia, desde su información, desde los criterios que tiene, pero no tienes por qué decirle irresponsable porque no queda bien, brother. Esa es la misma teoría del plebiscito por la paz, que el que votó en contra del acuerdo con las FARC es porque le gusta la guerra y es un ignorante. Le digo que no por una razón. Porque es que nadie de los que votó por Rodolfo creía que él estaba formado para ser presidente. Héctor. Esa es la diferencia. Eso es cierto, esa es la diferencia. Pero lo que le intento decir es que ahí es donde hay un grado de irresponsabilidad con la conducta. Porque nadie hace solo el gobierno. Los gobiernos se hacen en equipo. Se asesora a la gente y había mucha gente dispuesta a ayudarle. Lo que pasa es que el que no quería ayudarse era él mismo, porque no quería ser presidente. Todas esas eran justificaciones para bloquear a Gustavo Petro. Sí, que era la única importante. Es que usted cree que todo el país debió ungir a Gustavo Petro. No. Y es válido votar contra un candidato. No. Lo que no me parece bien es que ahora digan que los engañaron. No los engañó. Nadie los engañó. Votaron así y lo hicieron bien y es válido y es absolutamente respetable su motivación para impedir que Gustavo Petro fuera elegido presidente. Hasta ahí me parece perfecto. Pero de ahí a que es que ahora somos víctimas, no. Estábamos asumiendo una actitud riesgosísima para el país con tal de impedir, que Gustavo Petro fuera presidente. Pero déjeme preguntar ¿quién dice una que cosa, no es riesgoso el gobierno de Petro? Es decir, ¿por qué ese aire de superioridad moral de que lo mío es bueno y lo de los otros es malo? Así es. Es que Ricardo, eso es lo que nos gusta. Moral, la última, no solo Daniel, superioridad moral, sino muy antiliberal, decir, creer que uno puede decir cómo debe votar todo el mundo, porque si no vota así, no es ser ilustrado, no es ser no sé, una cantidad de cosas que ha calificado, responsable que ha calificado Héctor,
Y eso es antiliberal. Yo creo que decir que las personas, solo los ilustrados, solo los responsables pueden votar, y si votan de otra forma es que votaron mal y se equivocaron, pues es muy antiliberal, es una posición muy antiliberal. Oiga, tema de esta pido mañana, perdón, padre. ¿puedo pedir perdón por anticipado? Señor. Es que ayer me burlé, me perrateé a dos primos míos. Pero así, me puse gozón. ¿Qué quiere decir me perrateé? Me burlé de manera exagerada a dos primos míos. ¿Por? Porque ellos dos hoy en día se odian. Hace 3 semanas, pero se odian, es decir, se salieron del chat familiar y los hijos no se pueden ver. Por política. Porque uno es rodolfista Era. y el otro es petrista. Uno era rodolfista. Y el otro era petrista. Entonces terminaron fuera del chat, pero no se hablan. Y entonces yo ayer cuando vi esa foto de los dos hermanos, Sí. yo se la envié. Y oye, ven acá. La foto de Rodolfo y Petro abrazados. Abrazado. Y yo, uy, ¿ustedes qué? Se siguen odiando, miren. Bueno, ahí me mentaron la madre. Pero están muy dolidos, sobre todo el rodolfista. Está muy herido porque dice, me engañaron. Dice él. Yo la verdad no sé. De todas maneras, yo creo que ahí hay una lección de vida para todos. Pero, padre, suele pasar, ¿no? Que uno a veces termina siendo más rodolfista que Rodolfo. ¿Qué es lo que pasó Así ayer? le pasó a mi primo. Más ¿no? papista. Lo de Rodolfo Hernández, francamente, es incomprensible, ¿no? Rodolfo Hernández, que recogió los votos del antipetrismo. Los votos de Rodolfo Hernández, que no se engañe él, que no se engañe de su primo o padre. No eran los votos de Rodolfo Hernández. Eran los votos del antipetrismo que supuestamente él recogía. Y ahí hay 10,5 millones de colombianos. Pero Y sí el nos señor- estafó. ¿Ah? Sí nos estafó a los que votamos por él. Porque explíquenme cuál va a ser esa propuesta de oposición cuando se está abrazando de antemano con el No, pero presidente además la foto y el mensaje son muy dicientes. Este es el cambio. O sea, como que si esto ya estaba listo y esto ya... María Consuelo, miren, aquí estoy feliz. No tengo ninguna duda de que Rodolfo se bajó de la Rodolfoneta y se subió a la Petroneta. Tal cual. Y la pregunta es si eso lo tenía previsto desde antes. Porque, ¿Usted cree que él perdió a propósito? pues, hizo todo para perder. Hizo todo para perder de una manera muy consciente y está muy contento con haber perdido y con participar en el proceso. Sabe que yo tengo la sensación, María Consuelo, pero no los estafaron, ¿no? de que Rodolfo... No los estafaron. La verdad es que Rodolfo Hernández nunca prometió ser el antipetro. Bueno, pero era el antipetro. El antipetro era Federico Gutiérrez y quedó tercero en la elección. El antipetro era el que se enfrentaba con Petro. No, es que ahí fue el problema, eso fue lo que creyeron los antipetristas que se subieron a la Rodolfoneta y que ahora pues dicen, como María Consuelo, que los estafaron. No, él yo nunca sí me siento dijo, engañada. Él nunca salió en la puerta de la Rodolfoneta a decir, soy el antipetrista, jamás. Tengo jamás la siguiente sensación, de que Rodolfo Hernández nunca quiso ser presidente de Colombia. Ese tema de que Rodolfo Hernández se escondió, no hizo campaña entre primera y segunda vuelta, ahora tiene un poquito una explicación. Rodolfo Hernández estaba manejando las palas para pavimentarle el camino a la llegada al poder de Gustavo Petro. No creo que fuera eso, pero sí estoy de acuerdo con usted que él nunca quiso ser, o por lo menos le dio mucho temor llegar a serlo. Él comenzó a competir sin creer que fuera a serlo. Usted recuerda que incluso ya cuando había crecido, cuando se había vuelto un candidato importante, él decía, yo soy el que voy a definir quién es el presidente, porque asumía que no iba a llegar a la segunda vuelta y realmente él nunca tuvo en su cabeza la posibilidad cierta de ser presidente y claro que en la segunda vuelta se asustó. Pero eso es una cosa y otra cosa es que en realidad él siempre prometió un cambio muy fuerte en la política. Lo que pasa es que los antipetristas pues se iban cogiendo de lo que pasara. Entonces lo que pasó fue Rodolfo y de ahí se cogieron, simplemente porque los movía el sentimiento antipetrista. Nadie los estafó. ¿Puedo leer algunos trinos? ¿Puedo leer algunos trinos? Porque claro que no estafó. Pero perdón, Ricardo, el antipetrismo, que a usted le parece, Héctor, me da la impresión, le parece que está mal, para un sistema político con doble vuelta, es perfectamente válido. Se supone que el candidato que se enfrenta con el otro es el anti.
Y eso es lo que a mí no me gusta escoger en contra, yo prefiero no votar o votar en blanco. Rodolfo Hernández... A mí ese sentimiento no me gusta, pero es válido. Pero a usted nunca le gustó Rodolfo Hernández, y lo dijo claramente. A mí, en cambio, yo me siento con 10 millones más de colombianos completamente engañada, porque él nunca tuvo plan de enfrentarse y confrontar al candidato que hoy es el presidente electo, que además yo se lo dije aquí, María Consuelo, acepto completamente veces. Las elecciones, acato completamente el mandato popular, eso lo aclaro también, pero me parece que de cara a una segunda vuelta uno está votando por una alternativa o por otra, y él no creía que iba a ganar, no quería, tanto que dijo que se quedaba en Miami. Una persona que quiere ser presidente, ¿cómo va a quedarse 10 días antes en Miami? Y lo considero que de pronto lo tenía previsto desde antes. O sea, hay teorías de que era el caballo de Troya. ¿Usted cree que él era caballo de Troya en el sentido de que él era petrista hizo lo posible por perder? Y lo que quiso fue quitar del camino al que realmente era el antipetro, que era Fico Gutiérrez, para garantizarle y pavimentarle el camino a quien ganó, como efectivamente pasó. Entonces, a mí sí me parece que nos engañaron a los que votamos por él. Nos engañó Rodolfo Hernández y su campaña. Creo que hoy van a aparecer, María Consuelo, muchos votantes en blanco. Hoy va a decir, menos mal yo voté en blanco. No, yo no voté en blanco y me siento completamente llevada con los ojos tapados a votar por una persona que no quería ser presidente, que además no está en capacidad de hacer ninguna oposición constructiva y seria, y que adicionalmente va a ocupar una curul de oposición sin hacer oposición, porque ¿quién se está abrazando de antemano a la oposición? No va a ser oposición. Claro lo que no. Está anunciando Rodolfo Hernández, bien leído, es que está subiendo. ¿Va a ser gobierno? Yo no sé, Héctor, usted me puede aclarar, Rodolfo Hernández, por ser en el estatuto de la oposición senador ahora y aceptó la senaturía, ¿está obligado a hacer oposición? No. Entonces, incluso la ley expresamente dice que está sometido a la misma condición de los demás partidos. Remite al artículo 6 del Estatuto de la Oposición, que dice que los partidos tienen hasta el 7 de septiembre para escoger entre las tres opciones. Pero el espíritu de esa curul es la oposición. En realidad no, tampoco. Porque esa posición, es que ahí hay un equívoco, porque esa curul fue en la reforma del equilibrio de poderes, y después el Estatuto de Oposición haciendo oposición. Ese equilibrio de poderes, pues uno gobierna y el otro está en la oposición. Héctor, voy a preguntarle... No, el otro controla, no necesariamente la oposición. El control, pero controla al menos desde la independencia, no desde la coalición del gobierno. Sí, no es del abrazo. O sea, el segundo, eso solo pasa en Colombia, la verdad. Pero yo sí Esto es una payasada. El segundo... resulta ahora que no quería ser presidente. Bravos conmigo cuando yo les advertí que no votaran por Rodolfo. No, bravos no, opiniones diferentes. Yo sí creí y caí redondita en la red de los que votamos para pavimentarle el camino. María Consuelo, voy a preguntarle a usted y a los engañados, a 10 millones y medio de colombianos. Redondita caí. ¿Qué sienten hoy viendo la fotografía, el abrazo de Rodolfo Hernández? Pero no solo el abrazo, el anuncio de que comenzó el cambio con Rodolfo. Es decir, Rodolfo Hernández en la Petroneta, Rodolfo Hernández manejándole la Petroneta a Gustavo Petro. 6 de la mañana, 51 minutos. Si usted quiere opinar, la cuenta Blue Radio y cuenta Néstor Morales. Una pregunta. Todos los que insistían en que él debía estar preso, ahora van a seguir insistiendo. ¿Quién debía estar preso? Yo leí a muchos del candidato Petro, presidente electo hoy, nuestro presidente, yo leí diciendo que tenía que ir Rodolfo preso, una y otra vez lo dijeron, de mil maneras por corrupto, que el 8 de agosto tendría que estar ahora sí. ¿Cómo es eso? No entiendo. Son mejores amiguis. Los mejores amiguis no se desean el mal. La interpretación de Benedetti del petrismo de Clara López, que seguramente usted la leyó, Aurelio, es que eso es cerrar las heridas y este es el proceso de sanación política. Eso es lo que van a vender de aquí en adelante. O sea que Gustavo Petro hoy no piensa que Rodolfo Hernández es un millonario porque es millonario corrupto. Ni bandido, ni corrupto, ni Rodolfo Hernández. Ni Rodolfo piensa que Roy es una vil prostituta. Nada. Ni era el viejito loco de la propaganda. Señor Aurelio. Ni era el viejito loco de la propaganda de Petro. Ni era el viejito morboso del yate en Miami, nada, ¿no? Eso es perfecto.
Todo perfecto. Néstor, ¿cuál yate? Solo pensamos en el futuro. El pasado es una herida. Pensemos cerrada. en el país. Me salió con tono parecido Néstor, a un congresista por ahí. Pero... Aurelio, señor, lo escucho. Sí, gracias, Néstor. Néstor, pero sí tiene razón María Consuelo en lo que está diciendo. Claro que la tiene. Yo discrepo de Héctor en esto. Es que la propaganda de Rodolfo en la segunda vuelta, que era bien escasa además, es decir, usted podía contar 10 propagandas de Petro en televisión por una de Rodolfo. A mí me llamó la atención ese punto. Decía ni petrista ni uribista, decía la propaganda. ¿No se acuerdan? Decía ni petrista ni uribista. Era la que decía Rodolfo Hernández. Bueno, yo no sé si aquí vamos a aplicar el dicho de mi abuelo de que el bobo no es el que las dice, sino el que las cree, que sería algo bastante despectivo. Pero la verdad es que Rodolfo sí dijo que no le diga boba a María Consuelo Aurelio, por favor. No, yo sí estoy engañada y además lo acepto y espero haberlo aprendido en la elección, ¿no? Que la política es bastante... Pero bueno, digamos que 6 millones votaron genuinamente por él en la primera vuelta y 4,5 millones votaron, yo diría que de alguna manera, llevados por esa propaganda. Y la verdad es que todo indica que él no se sentía preparado para ser presidente. Porque, por ejemplo, Néstor, agrego a esto, esa campaña de ataques que nunca tuvo respuesta. O sea, usted nunca hizo una rueda de prensa que dijera, mire, lo del yate es esto, lo otra cosa es esta. Nada, todo indicaba o que se había acoquinado o que se había sometido a una campaña casi que de manera voluntaria. La verdad es que esto deja un sabor muy grande para los que votaron por Rodolfo Hernández bajo la propaganda, ni petrista ni uribista. Yo sí creo que el doctor Hernández tiene una deuda con la opinión, y es decir, que era lo que estaba diciendo cuando está diciendo que ni era petrista ni era uribista. Yo afortunadamente voté en blanco, aunque usted me haya metido dentro de los camuflados, pero voté en blanco, mesa 1, de renglón 70, Konrad Adenauer. Usted aclarando que votó en blanco, Aurelio, yo sospecho. Aparecieron. No, pero él lo dijo antes. Yo defiendo a Aurelio porque él lo dijo antes. No creo. Hoy lo dijo antes. Se lo había anticipado, padre. Hoy van a aparecer muchos que dicen, menos mal voté en blanco. No, pero no meta a Aurelio en esa lista porque él lo dijo antes. ¿Cómo es que decía un amigo suyo, Ricardo? ¿Esto es un sinsabor muy amargo? El sinsabor de la fotografía de don Rodolfo Hernández con Gustavo Petro. El abrazo, el anuncio de que comenzó el cambio. Estoy leyendo aquí muchos mensajes Néstor, yo no entiende de petristas convertidos hoy diciendo que esto hace parte de la reconciliación nacional. Efectivamente, qué yate, qué uribismo, qué absolutamente nada, qué bandido, qué corrupción, ningún Vitalogic, nada de basuras. Hoy Rodolfo Hernández es visto con unos ojos diferentes. Daniel, lo escucho. Uno entiende que esos ataques personales que hizo la campaña de Gustavo Petro contra personas como Alejandro Gaviria, como Rodolfo Hernández y muchos otros competidores, ellos los olviden rápido. Y está bien que haya, digamos, un perdón sobre esos ataques personales, pero ¿dónde quedan las diferencias de fondo que tanto se plantearon en la campaña? Que planteó, por ejemplo, Alejandro Gaviria sobre los temas de salud y económicos, que planteó Rodolfo Hernández sobre tantos temas de corrupción, y la gente que acompañaba a Gustavo Petro. Eso parece olvidarse, ya parece entonces que, y Rodolfo Hernández los tildó, que Roy Barreras, Armando Benedetti y la gente que acompañaba a Gustavo Petro ya ahora no es tan mala y tan corrupta como decían, que era la bandera de Rodolfo Hernández. Entonces, los ataques personales, bien que se olviden, bien que se pase esa página, pero los temas de fondo, ¿será que en esas reuniones se conversó sobre los temas de fondo? Yo me imagino la reunión de anoche entre Germán Vargas y Gustavo Petro hablando de temas de fondo, pero no me imagino a Rodolfo Hernández hablando con Gustavo Petro sobre los temas de fondo y haciendo acuerdos sobre cómo se van a moderar las propuestas de Gustavo Petro ya como presidente electo y cuando empiece a presentar los proyectos. Es que no son comparables, sí. no son comparables, Daniel, porque Vargas no había sido candidato, es que el otro, Rodolfo Hernández, era el candidato contra Gustavo Petro, que no es un invento. Claro que era el antipetrista porque estaba enfrentado a Gustavo Petro,
naturalmente como Petro. Esa es la vocación de la segunda vuelta. Pero a mí sí me parece una buena experiencia de cultura democrática lo que pasa, porque eso invita a que los ciudadanos no sean tan irresponsables con el voto. Es que todo era absolutamente claro que Rodolfo Hernández no estaba preparado para ser presidente, y sin embargo algunos lo acogieron con un entusiasmo y con una cosa como si fuera el gran estadista, cuando en realidad la verdadera motivación era votar contra Petro. Sí, y terminaron votando, hubieran cometido nos hubieran sometido a los colombianos si no hubiera habido estas 700.000 votos de diferencia a un gobierno de un señor que efectivamente ni estaba preparado y ni siquiera quería ser presidente. Entonces, pues como experiencia de cultura democrática sí me parece que la próxima vez los que cometieron el error la próxima vez lo piensen un poquito mejor. La diferencia que yo tengo con usted es que no fue un error, es que el señor se vendió como el antipetro. Dígale al señor la próxima vez que no engañe. Dígale la próxima vez al señor que sea serio. Dígale la próxima vez a los candidatos, este señor era un Goyeneche a quien se... Pero era claro que no era serio, Néstor. No, yo sé, es que Héctor, no le estoy diciendo que yo sé que no era serio. Entiendo perfectamente que no era serio. Estoy de acuerdo con usted, pero es que es el señor el que engañó. Claro, pero además... Cuando usted encuentra un político que engaña a sus electores, usted le dice a los electores, ¿y usted por qué se deja engañar? ¿Por qué le creyó que él era el antipetro? Pero adicionalmente, yo no me doy por aludida con ese adjetivo de irresponsable, porque yo voté en democracia, yo voté en las reglas que establece la Constitución precisamente para elegir al presidente. Los dos que ganan la primera vuelta van a segunda vuelta, y era la opción que yo tenía. Yo no me siento irresponsable, él que nos engañó. Él es muy irresponsable, nosotros no. Yo he oído aquí a Héctor Riveros, pero varios años, no un año ni dos, yo diría que 6, 7, no sé, diciendo, dejen de estar diciendo que la gente vota de manera inculta, que la gente vota porque le dan cosas y porque no le dan cosas. Y hoy lo veo diciendo lo contrario. No, la gente votó porque le creyó a Rodolfo Hernández, pues claro, que ni era petrista ni era uribista. O sea, pero ahora Héctor Riveros nos está diciendo que hay que aprender cultura política, cuando aquí mil veces Héctor lo ha dicho. No, y cultura democrática está de acuerdo con usted, no necesariamente. Cuando dicen es que la gente vende el voto. Héctor, traduzca qué quiere decir. Yo conozco mucha gente que votó por... conozco mucha gente que votó por Rodolfo Hernández, pero no conozco nadie que creyera que estuviera preparado para ser presidente. Y muchos de mi entorno más cercano, de mucha gente, votó por Rodolfo Hernández. Era votar por Gustavo Petro o por Gustavo Petro, eso es lo que es culto. Convencidos de que no estaba formado para ser presidente. Esa es la diferencia con lo que dice Aurelio, porque es que, y con lo que dice también Néstor, porque no es que es un candidato que uno dice, bueno, este tipo parece bueno, en fin, por ejemplo, siempre he dicho, Iván Duque era un excelente candidato, Héctor, y resultó un pésimo presidente. Iván Duque sí que engañó a 10 millones de electores. Héctor, la única posibilidad que usted ve entonces, lo único responsable era votar por Gustavo Petro. Los únicos buenos son los que votaron por Petro. Los 10 millones y medio que votaron por Rodolfo Hernández son unos incultos según esta lectura. Bueno, voy a escuchar teorías irresponsables. Néstor, pero ¿cuál engaño? Incultos e irresponsables. ¿Cuál engaño, pregunto yo, si Rodolfo Hernández jamás ofreció a sus electores que él iba a liderar un proyecto político futuro de oposición en caso de que no quedara presidente? A ver, para hacer oposición y para liderar un proyecto político hay que tener movimiento, hay que tener ideario, hay que tener propuestas. Andrés, este señor no tenía absolutamente nada.